Salmo 23, no lo hablamos ahora, ¿no es cierto? Pero en el Salmo 23 que nosotros veníamos estudiando, compartiendo, analizando, aprendiendo, ¿sí? Dice: Adonai es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Adonai moraré por largos días. Es un salmo como con toda la palabra de Dios, es un salmo que uno, y así reitero, como si fuera todo, hablando de toda la palabra de Dios, es un salmo que uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de sacar cosas preciosas y maravillosas, ¿no es cierto?, para nuestras vidas. Pero si nos centramos en un pasaje que es el que vamos a compartir ahora, está en el verso 3, donde dice: confortará mi alma, ¿sí? Y yo una vez se los compartí, se los expliqué, aunque ustedes también saben tanto de la palabra y del salmo, ¿no? Dice: confortará mi alma. Ustedes recuerdan, ¿no?, que yo había compartido con ustedes esto, y que la expresión confortar, o confortará en este caso, ¿no es cierto?, corresponde a la palabra shur, que es volver. La palabra shur tiene muchas interpretaciones en hebreo, muchas connotaciones, y esa expresión puede significar desde confortar, hacer volver, revivir, restablecer. Pero la idea es revivir el alma, ¿no es cierto? Entonces el alma tiene que revivir. Entonces, yo me acuerdo que les había compartido a ustedes brevemente, pero alguna vez le compartí porque me ha gustado leer acerca de los animales cuando la Biblia se refiere a animales. Y entonces uno aprende, y a veces uno se pone a pensar de cómo el pastor hace para revivir una oveja, ¿no es cierto? De hecho, que hay muchas formas en que el pastor puede hacer revivir una oveja, que es un animalito cuando está accidentado, cuando está herido, cuando comió algo que le pudo haber caído mal, incluso alguna hierba venenosa, que el pastor tiene que tener mucho cuidado, y los pastores tienen que tener mucha sabiduría, ¿no es cierto?, para utilizar los medios como la vara y el callado, y también el aceite y otras componentes, ¿no es cierto?, porque acá hice un mi cabeza con aceite, ¿no es cierto?, mi copa está rebosando, y ciertas, la copa ya habla de vino, ¿no es cierto?, pero el corazón está rebosando. Y entonces el pastor tiene que tener muchos elementos, muchos medios, mucha sabiduría, poco para hacer revivir el alma de la oveja, ¿no? Pero hay muchas formas que el pastor hace revivir el alma de la oveja, y cuando la oveja se descarría, ¿no es cierto?, cuando la oveja tiene algún problema. Pero por ejemplo, yo les había comentado, y lo digo rápidamente para entrar en cómo es que conforta el alma, y vamos a hablar del alma, ¿no? Cómo es que revive el alma. Muchas veces las ovejas, cuando están en alguna situación difícil, ¿no es cierto?, por distintos motivos, por haberse caído, por haberse alejado, por haberse enganchado con sus patas en alguna roca, ¿no es cierto?, a veces las ovejas se alejan del pastor, ¿no es cierto?, y entonces andan por distintos rumbos. ¿Se acuerdan que yo dije que la oveja come, y un terreno que es planito, ¿no es cierto?, como una pradera, empieza a dejar surcos que son enormes? A veces los animales son testarudos, ¿no es cierto? ¿Saben que yo no sé si ustedes se han fijado, ¿no?, pero también depende de la personalidad? Pero también es interesante cuando uno observa a los animales, y nos tenemos que observar nosotros también como personas, ¿no es cierto?, a veces donde tenemos la necedad o lo testarudo en nuestras vidas, ¿no? Nosotros con Rosa teníamos hace muchos años, de hecho que estamos en Argentina y en Buenos Aires, una tortuga muy grande, una tortuga bien grande así de tierra. Pero nos llamaba la atención la personalidad que tiene, porque a veces la persona dice, bueno, tiene una tortuga y parece un animal estúpido, perdón la expresión, pero es así. No, lo primero, que ningún animal es estúpido, ¿no?, porque no tienen ni siquiera instinto, tienen sabiduría de Dios de la creación, que el ser humano le llama instinto, pero es sabiduría de Dios, ¿no es cierto?, en la creación. Y entonces, ahí veíamos a nuestra tortuga. Por ejemplo, en una oportunidad, ¿no es cierto?, en el patio que teníamos, había un recipiente, no me olvidé porque era de detergente, y usted lo para y es así, pero cuando lo pone en el piso queda como plano, ¿no es cierto?, queda así.
como rectangular plano. Pero era altito. La tortuga era grande, entonces nosotros sentimos un ruido, siempre estábamos pendientes de la tortuga, sentimos un ruido y la tortuga estaba arriba. La parte de aquí de la tortuga se llama plastrón, ¿no? Ahora, pudo subirse al botecito ese de detergente y dejó el plastrón arriba, pero las patas, y si bien es grande la tortuga, que el bote también era grande de detergente, si bien es una tortuga grandota y alta así, las patas, ¿no es cierto?, no las podía apoyar en el piso para poder jalar y salir. Y entonces escuchábamos un radito ruido en la casa nosotros, pero un buen rato, y no sabíamos qué era. Imaginábamos que la tortuga estaba tirando alguna cosa por ahí. Cuando salimos nos dimos cuenta que hacía rato y rato y rato, por el ruido que sentíamos que estaba arriba y no podía salir. Entonces nosotros sacamos la tortuga, nos la levantamos y la llevamos para otro lado, ¿sí? Al rato estaba de nuevo ahí arriba y pudo salir sola. Entonces, vuelvo a reiterar, uno piensa, dice, bueno, tiene una tortuga y algunos dicen, me parece un animal tonto. Le puedo asegurar que el tonto no tiene nada, ni el ser humano, ni ningún animal tiene nada de tonto. A veces andamos menospreciando, menoscabando, ¿no es cierto?, a las personas y no nos damos cuenta que el otro también piensa, razona, medita y entiende, ¿no? Y también así los animales. Y era tremendo, entonces ya escuchamos el ruido y salimos, y entonces ya nos la sacamos. Y sí, hizo un esfuerzo, jaló de un lado al otro hasta que apoyó una patita, apoyó la otra, con mucho esfuerzo, las estiraba así hasta llegar abajo con la cinita, ¿sí? Y pudo salir. Por eso les digo, hablando en este caso de la tortuga, es una experiencia personal nuestra que nos sirvió de mucho para ver cómo cada uno resuelve sus problemas, pero sí la dejamos bastante, el patio era bastante grande, como de donde está esa lista allí, hasta por aquí la dejamos entre unas maderas que había aquí, y al rato otra vez estaba en el mismo lugar. Con las ovejas pasa exactamente lo mismo. Las ovejas, si el pastor no les lanzas corriendo de pasto en pasto, comienzan a comer, ¿no es cierto? Y dejan un terreno que es verde, yermo, árido, y además con surcos y con surcos y con surcos y con surcos. Y eso de con surcos también lo tenemos con la tortuga. Nosotros teníamos unas láminas de metal apoyadas contra la pared, pero entre la pared y las láminas de metal, que eran varias, había un espacio. Un día vemos a la tortuga, ¿no es cierto?, de un lado del caparazón, todo rayado, pero rayado, como si le hubieran cortado con un cuchillito así, aunque no le molesta para nada porque era que no cortado. Entonces no sabíamos de dónde era, hasta que un día la seguimos en el camino, ¿sí? Y entonces ella se quería pasar y hacer una cueva, ¿no? Yo imagino los días que habrá pasado, raspándose entre la pared y las láminas, ¿sí?, hasta que logró, pasando, el terreno hizo un pozo así para poder meterse. ¿Me entienden? Y entonces, los animales hacen eso, las ovejas hacen exactamente lo mismo en otro orden de cosas. Comienzan a comer y empiezan a dejar un terreno que es hermoso, lo dejan ser árido y con surcos profundos de tanto pasar por el mismo lugar. Si el pastor no percibe ciertas cosas y no le da alimento aquí, allí, en distintos lugares, el animal puede hasta enfermarse porque va comiendo, ¿no es cierto?, de las mismas plantitas hasta las raíces, y además de sus propias defecaciones que va haciendo. Por eso, cuando la Biblia habla de que somos ovejas, tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Siempre tenemos que tener los pastos de la palabra, los pastos siempre frescos, y los pastos que sean desde una interpretación adecuada y que sea correcta, porque si de repente empezamos a recibir, aquí o en cualquier lado, palabras que no es la que corresponden, evidentemente, en vez de fortalecernos, alentarnos, y salir restaurados, salimos más enfermos, ¿no es cierto?, de lo que nos podemos imaginar. Y entonces las ovejas, muchas veces, en este mismo aspecto del que estoy hablando, se empiezan a andar, andan en sus cosas, se llenan de barro, ¿no es cierto?, en su lana, hacen sus deposiciones, y esas deposiciones las reciben otra vez en su lana porque se sientan en el mismo lugar y comen en el mismo lugar, ¿no es cierto?, porque no reciben el trato adecuado que tiene que darle el pastor. Y entonces las ovejas se pueden ir alejando, y de repente yo he leído que hasta a veces
duplican su peso las ovejas por todo el barro y el estiércol que se le amontona, y no solamente eso, sino que cuando las ovejas se alejan un poco del terreno que tiene el pastor, se les va pegando en su lana, no sé cómo se llama aquí porque jamás tengo que usar la palabra, son abrojos, los abrojos que son esas plantitas que se tienen piquitos y se van pegando, y se le pega. Que eso sirve mucho porque si se traslada sirve para la polinización porque cae en otro lugar, pero no es el caso ¿no es cierto? Sino que le queda todo eso en la oveja. Y entonces la oveja queda echada, ¿no es cierto? Imagínense que la oveja ni siquiera la ve el pastor y queda echada, y de repente queda así, se quiere mover, queda medio de espalda, de costado, un sol a veces, hablando de Israel, un sol que puede ser de 45 grados, ¿no es cierto? Y después en el frío, ¿no es cierto? Cuando se va el sol en esos lugares de Judá y en tantos lugares, de repente de 45 grados a las 2 de la mañana hace 2 grados bajo cero. Y la oveja no tiene el trato del pastor, pero si la oveja está en el sol a 45 grados, ¿no es cierto? Y no se puede mover un par de días o un tiempo razonable, ¿no es cierto? Comienza a tener problemas. Si la oveja queda medio de costadito, se quiere levantar y queda de espalda, se le empieza a cortar la circulación, empieza a quedar ciega y un montón de cosas. Y entonces uno tiene que ir aprendiendo basado en lo que dice la Escritura. Entonces el pastor la tiene que levantar a la oveja, empieza a frotarle las patitas para que vuelva a la circulación, es como cuando se nos sacaron las piernas, no podemos levantar. Y empieza a frotar las patitas y darle circulación para que otra vez la oveja reviva, ¿sí? Por eso dice, confortará el alma. El pastor conforta el alma de la oveja de muchas maneras, pero si conforta el alma de la oveja, tenemos que pensar que si la va a confortar es porque algo le ha pasado a la oveja en su vida, ¿no es cierto? Algo que le pudo haber producido lastimaduras, fracturas, este tipo de cosas que se le pegan en su lana y que queda, ¿no es cierto?, a la intemperie, y a la intemperie, bueno, siempre está a la intemperie, pero a la intemperie del trato del pastor, ¿de acuerdo? Y entonces dice la Escritura que el propósito, ¿no es cierto?, del pastor es confortar el alma de la oveja. El pastor conforta el alma de la oveja, pero para guiarla por sendas de justicia. Confortar, se puede traducir, como dije, no sé si dije, pero es fortalecer, confortar, revivir, porque se utiliza para revivir, o para hacer volver el alma, porque muchas veces uno dice en hebreo la expresión hacer volver el alma, y hacer volver el alma es revivir. Usted vio que a veces una situación difícil que pasamos, yo lo dije alguna vez, más una vez, no sé si a usted le ha pasado que le pasa alguna situación, o pasamos alguna situación angustiosa, ¿no es cierto? Que uno pierde el aliento, un estado de angustia que parece que se le quiebra la garganta, y después cuando todo pasa, nunca ha dicho, me volvió el alma. Yo lo dije, si usted no lo dijo nunca, es otra cosa. Pero sí, yo lo dije alguna vez, me volvió el alma después de haber pasado alguna situación de angustia. El tema que si yo les preguntara a ustedes qué es el alma, acá no sé si seremos 40, bueno, si somos 40, 50 vamos a tener 70 opiniones, eso seguro. Porque no hay tema, no sé si más controversial, no sé si hay un tema tan difícil a veces como para que podamos saber lo que es verdaderamente el alma. Si bien no vamos a hablar de eso, porque tampoco sé tanto. Pero ustedes saben que en hebreo tenemos expresiones que ustedes conocen. Una que es nefesh, otra que es ruach, otra que es neshama. Ahora, no estoy hablando de la interpretación suya personal, porque la suya personal ni la mía personal sirve de nada. Porque todos tenemos aproximaciones, ¿no es cierto?, de lo que es algo, pero es por nuestra experiencia, por nuestra suposición, por nuestras conjeturas. Pero nosotros tenemos que valernos de algo que sea real, concreto y fidedigno, ¿no es cierto? En la Biblia aparece esto. También, esto es en cuanto, yo estoy hablando en cuanto a lo que dice la Biblia del judaísmo. Si usted lo ha manejado de otra manera, es otra cosa, ¿no es cierto? Estoy hablando de la Biblia y del judaísmo. Después les voy a mostrar una historia porque lo va a entender mejor.
manejamos también otra, que es esta, que ahora no nos interesan estas dos, pero Hayá, que significa vivir, existir, ¿no es cierto? Y Ejidá, que significa único, ¿sí? Este sería el libre albedrío y este es el conocimiento pleno. Libre albedrío y conocimiento pleno. Porque siempre nosotros cuando hablamos en el judaísmo decimos Nefesh, Ruach y Neyamá. Sí, pero no son 3, sino que son 5. Y por supuesto están los libros del misticismo judío que manejan todo esto de una manera maravillosa, ¿no es cierto? Nosotros no lo podemos hacer aquí, de todas maneras, que quiero demostrarles algo para que veamos cómo el Señor va a confortar nuestra alma. Entonces, nosotros tenemos el Nefesh, el Ruach, que le llama Hayá, que es el verbo existir, vivir, ¿no es cierto? Y Ejidá, que significa único, ¿sí? Y esto es el libre albedrío, la representación del alma, que corresponde al libre albedrío y al conocimiento pleno, ¿sí? Bien, eso, ¿me sigue hasta aquí? Bien. Si yo quiero traducir Nefesh, en realidad cuando usted busca en un diccionario Nefesh, yo que nosotros tenemos como alma, lo primero que va a tener casi seguro va a ser garganta. Usted vio que cuando uno se le oprime el alma, no siente un nudo en la garganta que es terrible. Por eso, el idioma hebreo es muy maravilloso. Entonces Nefesh, si usted busca en un diccionario, significa garganta, significa cuello, garganta, cuello, y por lo tanto es aliento. Si es garganta, cuello y aliento, ¿no es cierto? Ya es el ser, la persona, el alma, la vida y el individuo. Entonces Nefesh, eso es lo que significa. El tema, porque a mí a veces me han preguntado, incluso después de alguna reunión, mire que el alma, que el espíritu, etc. El tema es que este asunto de la expresión alma, con las distintas expresiones que aparecen en la escritura, añadiendo esas dos que se manejan también en el judaísmo, hay que ver siempre el contexto del versículo, si no va a ser muy difícil que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? Entonces, Nefesh, digamos que es garganta, cuello y aliento, y luego también significa vida, ser, individuo, y alma también. La palabra segunda que puse es Ruach. Ruach significa viento, respiración, aliento y también espíritu. Y Neyamá es soplo, aliento de vida y también vida. Cuando las traducimos, vamos a ver que se puede casi en algún momento reemplazar una con otra, ¿sí? Por la traducción. El tema es que no nos tiene que confundir a nosotros en la traducción. Entonces, que en la escritura, a mí la Biblia me dice confortará mi alma. En este caso es Nefesh, en este caso. No vamos a hacer un estudio del alma, pero les digo más o menos para que sepamos. Nosotros vamos a encontrar Nefesh, Ruach, Neyamá, y cuando uno estudia el judaísmo también encontramos Hayá y Ejidá, cuando se habla del libre albedrío, la comprensión plena del individuo, ¿no es cierto? Y la unidad con Dios. La comprensión plena es del Ejidá, no en el Hayá, porque el otro es el libre albedrío. Y entonces tenemos Nefesh, Ruach, Neyamá, garganta, cuello, aliento, entonces cuando elige más alma, vida. El Ruach, que es el viento, aliento y respiración, y que se traduce como espíritu, muchas veces. Y Neyamá, que es soplo, aliento de vida, ¿sí? Y vida. Bueno. Pero para aprenderlo, por supuesto algún día vamos a estudiarlo más. Es más, si ustedes se fijan, no me acuerdo los versos ahora, pero si usted se fija en Génesis, en Isaías, por ejemplo, en Génesis creo que está en 1.26, 1.27 y en el 2.7, por ahí creo, va a ver que dice que Dios hizo al hombre, luego dice que Dios lo creó al hombre y luego que Dios lo formó, cuando son tres palabras distintas, y ese hacer, crear y formar están relacionadas con Nefesh, Ruach y Neyamá, porque una corresponde a la acción, la otra al hacer y la otra al pensamiento. ¿Me estás siguiendo? Por eso dice, lo hizo, lo creó y lo formó, en tres versos distintos, no está juntito, sino creo que es 1.26, 1.27 y 2.7, no me acuerdo, pero por ahí anda.
Y la otra lo tiene Isaías, creo que 43:6 o 43:7, donde dice Isaías que también todo aquello que hizo el Señor, aunque invierte, porque hizo, creó y formó. Isaías lo utiliza formó, creó y lo invierte. Pero hay eso de tres expresiones que utiliza la Biblia para describir la creación del ser humano, tienen relación, ¿no es cierto?, con ese nefesh, con ese ruach y con esa llama. En realidad son bastante parecidas en ciertos aspectos, pero no es tan así. Pero yo sé que usted tiene una idea de lo que es el alma, no siente el alma, lo que es el espíritu. A veces es la sensación que nosotros tenemos de las cosas, pero lo que dice la Biblia a lo mejor difiere un poco de lo que decimos nosotros, ¿no? Yo le conté una historia hebrea, ¿no es cierto?, para que vea más o menos y lo entendamos mejor, porque lo que yo acabo de hacer es una síntesis muy exageradamente breve, ¿no es cierto?, de lo que es Nefesh, Ruach, que me llama, porque tendríamos que leer muchísimos versos. Para entender esto de Nefesh, Ruach y Neshama, sin tener en cuenta Hayá y Ejidá, ¿no es cierto? Eso ya se trabaja. En la historia hebrea, en la cultura hebrea, en la tradición hebrea, tenemos varias historias, ¿no? La de una carroza. Si no me siguen, me pregunto, que sea fácil. Porque tengo una carroza. Tengo caballos. Voy a tratar de hablar. Tengo caballos. Tengo un cochero. Bien. La carroza simboliza el cuerpo, nuestro cuerpo. La carroza significa el cuerpo que por sí solo, nuestro cuerpo, no puede realizar ningún movimiento. ¿Está siguiendo? Bueno. Luego tengo los caballos, ¿sí?, que representan los instintos. Que está representado por el nefesh. El cochero, ¿sí?, simboliza la emoción. Espero que ya lo vamos a ver. Que está representado por el ruach. El cuerpo está representado por la carroza, o el cuerpo está representado por la carroza. Los instintos están simbolizados por los caballos, ¿sí?, que van a mover la carroza en distintas direcciones. ¿Está siguiendo? Los instintos que tenemos nosotros en nuestro interior, como nefesh, van a ir llevando a la carroza, que es el cuerpo. El cochero son las emociones, representado por el ruach. Una vez que yo tengo la carroza, que es el cuerpo, y los instintos me van llevando hacia adelante, representado por los caballos, ¿no es cierto? El ruach, que corresponde a las emociones, me va diciendo, me paro aquí, me adelanto, retrocedo, voy más rápido o voy más lento. Bien. Pero ¿qué pasa? Dice la historia judía. ¿Qué pasa si de repente hay que tomar una nueva dirección? ¿Me está siguiendo? Acá falta un personaje en esto. Yo tengo la carroza, que es el cuerpo, los instintos. El cuerpo no es malo en definitiva, ¿no? La parte corporal no es mala. Pero en definitiva, casi en la creación, el cuerpo en primera instancia está representando algo inicialmente neutral,
que va a empezar a moverse en la medida que los instintos nuestros nos estén llevando, ¿sí? Y luego vienen las emociones, porque los instintos nos llevan. Y las emociones nos dicen, bueno, hay que pararse, detenerse, ir más rápido, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa, ¿no es cierto?, cuando hay que tomar una posibilidad, un diferente camino u otra posibilidad? La carroza no se puede mover por sí sola, los caballos no pueden conducir y el cochero necesita una instrucción. Y es aquí donde viene el pasajero. ¿De acuerdo? A ver si me sigue el pasajero. El pasajero, que es aquel que contrató al cochero con la carroza y con los caballos, está representado por la Neyamá. Perdón, por la Neyamá, ¿sí? El pasajero sería, vamos a poner aquí, la esencia interior. Y ahora vamos a ver luego lo del saco, ¿sí? ¿Ok? El pasajero es, con esa esencia interior, el que le va a decir al cochero, ¿no es cierto?, por qué rumbo tiene que tomar. Tenemos el cuerpo que se mueve por instintos, que es el nefesh, que lo podemos traducir como alma, ¿sí? Dejemos el cochero con las emociones, ¿no es cierto?, con el ruach, que es el que comienza a galopar con las emociones y entonces en un momento se frena, en un momento va rápido, en un momento va más lento, etc. Pero luego, si hay que tomar algún rumbo distinto, ¿sí?, el pasajero con la Neyamá y de la esencia interior es la que va conduciendo. La Neyamá es la única parte de nuestro ser que tiene la relación directa con Dios, la Neyamá. ¿De acuerdo? La Neyamá es la parte, en realidad es todo, ¿no es cierto? Pero la Neyamá es la parte de nuestro ser que es el que tiene la correcta y perfecta y la relación y la conexión con Dios. ¿Me estás siguiendo? Más o menos lo siguiendo. Entonces tenemos una carroza que es el cuerpo, tenemos instintos, tenemos el cochero, ¿no es cierto?, con las emociones. A veces tratamos mal. En realidad, todo esto tiene que estar unido, porque en definitiva, instintos, emociones, esto debe de hacer la parte del pensamiento, la esencia interior, pensamiento. Pero, en realidad, instintos, emociones y pensamientos, esto es todo lo que surge de la Biblia, aunque les parezca mentira. No sé cómo usted lo ha visto en alguna congregación, en su vida personal, con profesiones o lo que fuese. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia y lo que dice el judaísmo. El judaísmo trata, a través del misticismo hebreo, también en la Kabbalah, en el Zohar y en otros lugares, profunda y detalladamente todo esto que yo les estoy contando. Estas historias también son de ahí, ¿no es cierto? Está la parte a veces un poco más profunda, más filosófica, más intelectual, pero todo eso también explicado muchas veces a través de este tipo de cosas para que uno más o menos se vaya dando cuenta. ¿De acuerdo? Uno a veces cuando lee la escritura usted va a ver un pasaje que dice, bueno, acá dice espíritu, alma, y usted lee otra traducción y donde en una traducción dice espíritu, en el otro dice alma. Y cuando va a otro pasaje, acá dice espíritu, pero acá dice alma, pero en la otra traducción tiene espíritu. Y entonces verdaderamente a veces no sabemos ni dónde hay espíritu ni dónde hay alma, y en algunos casos usted tiene alma y alma, pero en hebreo dice nefesh y neyamá. Y a los efectos de entenderlo en español no vamos a tener grandes problemas. Ahora, si uno quisiese profundizar, no es lo mismo nefesh que neyamá, por eso son dos palabras distintas. ¿De acuerdo? Entonces en la escritura nosotros tenemos, y si agregamos, como decía antes, Hayá y equidad, ya la cosa tiene otro tratamiento, porque ya ahí empieza a trabajar el libre albedrío y el conocimiento pleno, ¿no es cierto?
¿De acuerdo? Bueno. El tema con esto es que la conducción de la carroza se puede hacer, ¿no es cierto?, con conocimiento o con sufrimiento. Cuando las emociones, los instintos y el pensamiento profundo interior, nosotros lo voy a mostrar en un salmo, están cuando las emociones, el instinto, las emociones y el pensamiento, lo profundo, lo interior que tiene con la conexión con Dios, están todos en acuerdo, el camino de la vida se va haciendo con conocimiento pleno. El tema es cuando nuestras emociones, nuestros instintos, nuestros pensamientos, ¿no es cierto?, no están en orden, no están adiestrados, no están enseñados, no están bien canalizados, ¿no es cierto? Entonces, el camino de la carroza se hace con sufrimiento. ¿Me estás siguiendo? A veces veo que en la vida tenemos sufrimientos y sufrimientos y sufrimientos en la vida, y porque de alguna manera nunca controlamos o no sabemos cómo se pueden controlar las emociones. Evidentemente puede haber un tratamiento, no lo dudo, pero cuando uno lee la Escritura sabemos que dice que Dios conforta nuestra alma. Si Dios conforta nuestra alma, fortalece nuestra alma, revive nuestra alma o hace volver el aliento a nuestra alma, como se puede también traducir, entonces bien podemos recurrir a Dios más allá de otra cosa que podamos pensar. Entonces de repente usted va a ver, es cierto, yo veo muchos carteles que dicen pare de sufrir, canalice sus emociones, no esté sujeto a tal cosa. Correctísimo, puede haber muchísimos tratamientos, ¿no es cierto?, para ayudar y favorecer a la persona. Pero bíblicamente yo sé que Dios es el que tiene que dirigir y controlar mis emociones, mis sentimientos, mi pensamiento y mi ser interior. Y en la medida que emociones, instinto y pensamiento estén bien, entonces la carroza va a poder caminar bien, los caballos van a ir en una muy buena dirección, ¿no es cierto? El cochero, ¿no es cierto?, sabe cómo conducir con esas emociones el cuerpo, ¿no es cierto?, tratando de dividir la cosa como divide la historia judía, ¿no es cierto? Y tenemos al pasajero, que es el que contrató la carreta, y ese pasajero, que es el Neshama, ¿no es cierto?, es algo que no es tangible, no lo podemos palpar, ¿no es cierto?, que se mete, que está dentro de nuestro cuerpo. Por eso dice lámpara, ¿no es cierto?, que es Ner, dice Proverbios 20-27, dice Ner, lámpara de Adonai, ¿no es cierto?, es el espíritu. Él dice lámpara de Adonai, o se puede traducir llama o lámpara de Adonai es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo del corazón, ¿sí? Ahora, el Proverbio 20-27 a veces no lo entendemos mucho, lo que yo acabo de decir, porque Dios, el Señor, está en las alturas y dice lámpara de Adonai. Quiere decir que el Señor tiene adentro nuestro una lámpara, porque lámpara de Adonai es, ¿no es cierto? Ner, lámpara de Adonai es el espíritu en el hombre. La palabra que usted tiene espíritu, que casi todos tienen espíritu, en Neshama. ¿Me está siguiendo ahora? Yo tengo mi cuerpo, mi nefesh con instinto, ¿me están siguiendo? Mi cochero con las emociones en el Ruach, ¿sí? Y mi Neshama, que es ese pasajero que yo tengo adentro. Y Neshama es la palabra que se usa en Proverbios 20-27. Entonces, Ner, lámpara de Adonai, es la Neshama en el hombre que escudriña lo más profundo del corazón. Bueno, ¿sabe que ahí no dice corazón? Ahí no dice, ahí dice batén. No dice cuerpo. No, podría decir lev, ¿no es cierto?, que también podríamos traducirlo como corazón, como interior. Pero dice Ner de Adonai, lámpara de Adonai, o llama de Adonai, es la Neshama en el hombre. Quiere decir que Dios puso en cada uno de nosotros un pasajero, que es la Neshama, porque esa Neshama, permítame lo gráfico como esto. Yo esto traté de sintetizarlo, esto tiene más connotaciones. Esto es la carroza de la historia judía, ¿no? Es más largo, recontra largo, es la realidad. Pero entonces, dice lámpara de Adonai, es la Neshama en el hombre. Quiere decir que yo tenemos aquí, un conducto que me hace conectar con el propio Espíritu de Dios. Entonces, Dios, a través de ese conducto, nos está escudriñando. ¿Están entendiendo? La Biblia es maravillosa. Usted puede tener, sí, porque el alma, excepto el Espíritu, es esto, el soplo de vida que adentro, que el instinto, que es y puede ser muy válida algunas cosas. Yo le estoy diciendo lo que dice la
lo que dice la historia judía de la concepción del alma. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? Y entonces, dice, lámpara de Adonai es el espíritu, la neyamá, en el hombre que escudriña lo más profundo del corazón. Y entonces, dice, lo más profundo de Batén ahí, no podría haber dicho lev, o bueno, otra palabra, pero Batén significa interior y significa intestino. Es decir, lo más profundo del ser humano. ¿Cierto? Cuando en la Biblia Yeshua decía que se estremeció su corazón, no sé cómo dice crujieron su intestino, crujió su intestino. El intestino, toda la parte de las entrañas, por así decirlo, bíblicamente lo más profundo, lo que tiene que ser escudriñado. ¿Vieron cuando nosotros decimos, no podemos decir te amo con mi colon, ni te amo con mi intestino, pero ¿cómo lo decimos? Te amo entrañablemente, pero estamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que entrañablemente lo tenemos muy asumido, por decir te amo con mi hígado. Entonces, claro, pero decimos te amo entrañablemente, ¿no es cierto? Y entonces eso nos suena tan bonito, te amo entrañablemente, te amo con lo que está diciendo usted cuando dice te amo entrañablemente, ¿no es cierto? Te amo con mis vísceras, te amo con mis entrañas. Qué bárbaro, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ya lo tenemos tan asumido entrañablemente que lo vemos de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces dice, lámpara de Adonai, qué bárbaro, como un conducto que viene y se conecta con algo que supone que es este pasajero que tenemos en nuestra carroza, conducida por los elementos, los instintos y las emociones, ¿no es cierto? Y esta es la esencia interior que se conecta con Dios. En tanto esta se tren perfecta y uno va a transitar. Siempre va a haber alguna cosita. Usted tiene perfecta esa conexión. Más o menos, ¿no? La tenemos. A veces o falla la esencia interior que la tenemos desconectada de Dios, o las emociones que le dejamos rienda suelta, ¿no es cierto? Y como que se le moja el caballo. Y hasta nos desconocemos. ¿No es lo que sí? ¿O no le pasó alguna vez que hasta nos desconocemos? Ustedes se desconocen en su reacción, o en lo que pudo haber dicho, hecho, lo que fuese. Bueno, porque eso no está en armonía. Esto, hay libros y libros, hay algunos que no son buenos, otros que sí son. Porque algunos son aventureros que escriben estos temas. Ya les voy a mostrar algunos libros de algunos autores judíos, donde ahí mismo los autores judíos estos dicen que con este tipo de temas hay un montón de aventureros que escriben este tipo de cosas y hacen estragos en la humanidad, y en vez de enseñar dejan un tendal de víctimas, ¿no es cierto? Con esto del Nefesh, del Ruach y de la Neyama. De hecho, que dice que el Señor conforta, revive, ¿no es cierto? Revive, le da vida, porque lo muerto, hay un salmo donde dice, Señor, me siento tan mal, no sé, lo tengo anotado aquí, pero lo tengo en mi cabeza por lo menos en este momento, además está en la Biblia, donde dice, creo que era o Emán, dice, me siento como que yo ya estoy enterrado en la tumba y cerraron los cerrojos. No sé si se acuerda ese salmo. Me siento en mi vida personal, dice, como que ya estoy en el pozo de la tierra, es lo que está diciendo, y siento que ya cerraron los cerrojos acá. Y él dice que el Señor lo levantó. Mire qué bárbaro, sacó los cerrojos de la tumba. Y él dice, mire cómo el hombre no se había muerto, estaba vivo. Pero mire cómo se pudo haber sentido este salmista, tan mal. Estoy memorizando, tratando de memorizar el verso, pero no me acuerdo, ahora voy a buscar si lo tengo anotado. Se sentía tan mal este hombre que se sentía como que estaba bajo tierra y que ya habían puesto los grilletes arriba como para que no saliera nadie. Alguna vez nos hemos sentido, ¿no? O no, pero a veces sí. Y dicen que lo sacó de allí. Qué bárbaro. Por eso en un momento le dice, Señor, sácame de aquí porque los muertos no te van a lavar. No quiero estar vivo para lavar. Pero que saque que va. Mira hasta qué punto se puede sentir alguien mal. Y algunos dicen, bueno, qué bárbaro, eso parece terrorífico en la Biblia. Pero cuando miramos, incluso, a ver, mire, usted toma un periódico, cualquier periódico, délo vuelta y sale sangre, hermano. Lo da vuelta y empieza a salir sangre. De todas las cosas que cuentan. Y es la verdad. Tritura un periódico y sale sangre. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo está el mundo, cómo está
está la sociedad, cómo está el ser humano, cómo estamos incluso a veces los creyentes, ¿no es cierto? Que tendríamos que tener a lo mejor otro estado de ánimo, otra forma de vida, que tendríamos que tener otro aliento, otras expectativas, otras esperanzas, ¿no es cierto? Otra conducta, otra forma social de conducirnos y todo, y sin embargo, de repente que podemos caer en el engaño, en la mentira, en la envidia, en alguna maldad, en lo que fuese, en el egoísmo, en la avaricia. ¿Sí? Entonces todo esto empieza a estar mal. Cuando uno lo mira así, ¿sabes qué es este fenómeno? Mis instintos, no, les puedo asegurar que no. Porque si entramos a mirar nuestras reacciones diarias, ¿no es cierto? A veces nuestros pensamientos, las expectativas que podemos tener y un montón de cosas, nos damos cuenta de que nuestros instintos, las emociones, están todas a veces dislocadas. Realmente pueden estar todas dislocadas. Por eso la Escritura dice, el pastor conforta, revive, le da vida a la oveja. ¿No es cierto? La saca de ese estado que estaba con toda su lana, ¿se acuerda? Con barro, estiércol, parásitos, plantas que se pegan por distintos motivos, los abrojos y todo. Tiene un peso que no se puede mover, el pastor sigue avanzando con las ovejas, esta se quedó allí, se quedó entre las rocas, patas para arriba, un sol de 45 grados, se le acalambra las piernas, se le corta la circulación, se queda ciega y ya no avanza. Y a veces nos sentimos así. Lo primero que hace el pastor es le quita, ve cómo puede caminar su oveja. Lo que le está quitando casi sería su parálisis. Y a veces nos sentimos como ovejas paralizadas, porque tenemos toda nuestra carroza que no la sabemos conducir, no tenemos la guía, no tenemos la dirección. Buscamos guía, en realidad buscamos guía y dirección por todos lados. ¿Vieron cuando... No quiere decir que no puede haber un buen consejo, de hecho que es así, que puede haber una buena relación con alguien y una amistad, como para preguntar, como para saber, como para comparar situaciones. Una persona que pasó puede dar su experiencia a otra, pero dice Adonai es mi pastor, ¿no es cierto? Yo no soy pastor suyo en el sentido, Adonai es nuestro pastor, ¿no es cierto? Nosotros recurrimos siempre a un montón, ¿no es cierto?, de mecanismos para que nos satisfagan y un montón de situaciones y personas especialistas, consejeros de aquí, consejeros de allá, esto, aquello, lo otro, para ver cómo hacemos esto, cómo hacemos, qué decisión tomo. Pero la decisión la tiene que tomar usted. Nadie puede tomar decisiones por otro. De repente, incluso me parece cuando se pone de novio, y dice, bueno, ¿qué hago? Pero es una decisión personal. Uno tiene que tener todo su ser, ¿no es cierto?, con una armonía tal que sepa tomar con responsabilidad y compromiso las decisiones de la vida. A veces tomamos decisiones que las llevamos permanentemente. Dios perdona, pero de repente llevamos el estrago de una mala decisión a lo largo de toda nuestra vida, que después lo asumimos, ¿no es cierto? Y ya sabemos cómo conducirnos y sabemos sobrellevarlo, es otra cosa. Lo bueno es tener todo esto en armonía para que si alguna vez tomamos alguna decisión equivocada, la próxima no lo sea. Pero nosotros queremos que la otra persona nos aclare ciertas cosas, o otra persona, o incluso lo va a ver en las congregaciones, en el otro lado, que va para que se le solucione el problema, pero usted no puede ir a otra persona para que le solucione su problema. Le puede dar mecanismos y formas, ¿no es cierto?, para que usted tome la decisión, tome el compromiso y la responsabilidad. Es muy fácil que otro le diga hay que hacer así. Y claro, usted de repente, si le sale bien, sí, después si le sale mal, dice, ¿para qué le aconsejé? Si le sale bien, lo va a publicar por todos lados. Qué buen consejo que me dio. Y si le sale mal, ahí está. Entonces, la Escritura nos refiere, cuando se refiere a la composición del ser humano, ¿no es cierto? Dentro de esto también está la mente, que es donde está el pensamiento, ¿no? Yo no puedo hablar de esto porque si no. Pero si algún día podemos hablar más y les voy a mostrar los versos de Génesis, Isaías y qué hace. Asá, Bará y Atzar, que son hacer, crear y formar, ¿no es cierto? Y la relación con Nefer, Ruach y Neyamá, porque el hombre fue hecho, fue creado y fue formado, y en eso tiene la relación el Nefesh, el Ruach y el Neyamá. La Escritura es una cosa maravillosa, nada más que a veces la tenemos vista en cierto sentido. Seguramente
Es más, si usted tiene libros que hablan de esto, usted va a ver cuántos autores antiguos y modernos hablan del alma, del cuerpo y del espíritu. Miren, esto es más o menos. Yo me acuerdo cuando estudiaba música, tenía que dar los exámenes teóricos también. Entonces, dentro del profesorado de música teníamos escueto, ¿no? Porque no era mucho en ese sentido, porque no era nuestra carrera ni nuestra materia. Teníamos que estudiar ciertas cosas de arte. Entonces, historia del arte un poco, historia de la música. Entonces, me acuerdo que el profesor nos dice, bueno, fíjense, ¿cierto? Por ejemplo, dice, usted estudia música y le dice, bueno, la música es el arte de combinar sonidos. ¿Sí? Entonces, me acuerdo que una de las preguntas para el examen era perfecto. Si la música es el arte de combinar sonidos, yo quiero que ustedes me definan perfectamente qué es arte. Porque si yo digo que música es arte de combinar, si yo estoy diciendo que es arte de combinar, entonces me dice, dígame lo que es el arte. Y entonces ahí vamos a buscar con los compañeros definiciones de arte. Yo creo que no hubo un filósofo ni pensador en el mundo que se haya muerto sin haber intentado una definición de arte. Cuando ustedes buscan definición de la palabra arte, ¿qué es arte? ¿No? Se va a sorprender la cantidad de expresiones que se utilizan para definir arte. Porque él me dice, si usted me dice que la música es el arte de combinar sonidos y no sabe lo que es arte, usted, si no sabe lo que es arte, no me puede definir entonces música, que es arte. ¿Cómo sabe que la música es el arte si no sabe lo que es el arte? El arte no es morirse de frío, ¿no? Arte. Bueno, ¿me entiende? Y entonces ahí entramos a buscar, pero miles de filósofos y pensadores en la historia de la humanidad que dejaron sus pensamientos. Cosa que capaz digo, ¿cómo se les ocurre que una cosa tan interesante? Definir la expresión arte, lo que significa arte. Haciendo un paralelo pasa lo mismo con alma. Si usted busca alma, va a encontrar de todas las culturas, religiones, místicas, no místicas, orientales, de aquí, de allá, de fulana, de mexicana, de todo, cada uno interpreta la mente, el alma, el espíritu, tantas. ¿Está bien? ¿Por qué le digo esto? Porque a lo mejor lo hace y yo ya no sé eso, porque yo también lo busqué años antes. ¿Me entiende? Pero cuando yo voy a la Biblia, ¿sí? Yo sé que el Señor hizo, creó y formó. Y esa hacer, crear y formar al hombre tiene relación con Nefesh Ruach y Neshama. Y ese Nefesh Ruach y Neshama tiene relación con la cabeza que es el cuerpo, con los instintos, con las emociones y con el ser interior, el pensamiento, que es lo que tiene Dios dentro de cada uno de nosotros para escudriñar nuestro interior. No una parte, sino lo profundo de todo nuestro ser, del baté, del interior. Lo más recóndito de nuestras entrañas es escrutado, es observado, es mirado y corregido por Dios, dice, a través de esa relación. Por eso dice, lámpara de Adonai es la Neshama en el hombre que escudriña lo más profundo de su corazón. Pero cuando uno piensa que Dios está allí lejos y no está cerca, ¿no? Muchas personas piensan eso. Y sin embargo, es como, yo pienso que es, no entiendo nada de computadora, pero me imagino que si fuera una computadora grande allí en la presencia de Dios, tiene alguna conexión con, no sé, voy a decir una tontería, con un software, un chip o algo que tendríamos adentro nosotros para hacer esa combinación o esa relación. Y permanentemente Dios nos tiene. Yo no sabía eso, pero bueno, empecé con computaciones, malísimo. Yo no sabía que, por ejemplo, yo tengo una computadora y usted es un técnico. Entonces, si usted se conecta conmigo y yo le doy acceso con un código, usted puede ver mi computadora, así es la cosa, no sabe más o menos. Y si usted está en su casa, yo en la mía, pero yo le doy acceso, usted investiga todas mis carpetas cuando yo le doy acceso. Ando cerca más o menos. Okay. Entonces, imaginémonos que es algo así con Dios. Que nosotros tenemos un código a través de la Neshama
donde Dios nos está mirando desde su computadora. Qué maravilloso. Algunos se asustan, pero en realidad es buenísimo. O sea, mejor que nos escudriñe, ¿no es cierto? Y nos instruye y nos esté mirando, porque no sé si nos vamos a asustar nosotros, porque se debe asustar debe ser Dios, me parece, cuando entra a mirar adentro de cada uno. Es cierto, es cierto. Porque a veces actuamos de una manera que cuando lo meditamos a posteriori nos damos cuenta que nos asustamos de nuestros pensamientos, de lo que quisimos hacer en algún momento, de lo que nos pasó y las reacciones que quisimos tener contra algo que nos pasó, ¿no es cierto? Y uno después hasta puede asustar. Tremendo. Por eso, quiera Dios que esto está dividido, pero es un todo, ¿no? Que podamos tener en armonía todo esto, ¿no? Dice, en Ezequiel 18:3-4, vivo yo, dice Adonai, que no volveréis a usar más este proverbio de Israel. Ustedes saben lo que pasaba aquí. Israel estaba pasando una situación mala y entonces las generaciones que estaban en ese momento estaban viviendo en forma mala por distintas circunstancias. Y entonces dice que había un proverbio en Israel que decía, ¿no es cierto?, nuestros antepasados cometieron determinadas cosas malas, ¿no es cierto?, y nosotros, de las uvas agrias, y nosotros tenemos la deltera, ¿no es cierto? Es decir, alguien en el pasado hizo algo y nosotros tenemos las consecuencias. Y entonces, dice así, vivo yo, declara Adonai el Señor, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel, es decir, nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros tenemos la deltera. Es decir, alguien hizo algo malo y yo tengo que pagar la culpa de otro, o alguien cometió tal error y yo tengo que pagar las consecuencias, ¿no? Y entonces dice, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Había un proverbio que decía, bueno, si alguien cometió un error en el pasado, ¿no es cierto?, que sería que tomó las uvas agrias, ¿no es cierto?, hoy yo estoy pasando la deltera, estoy pasando las consecuencias. Y de hecho, ¿qué pasa eso? Entonces la persona pensaba que, bueno, que por producto de eso iba a morir en un sentido espiritual. Es una de las posibilidades que tenemos aquí. Es así. Entonces dice, no, el alma que peca esa va a morir. Dice, todas las almas son mías. Entonces, teniendo en cuenta que todas las almas, ¿no es cierto?, son de Dios, vamos a hacer un pequeño análisis ahora. Todas las almas son de Dios. Y el Señor tiene que confortar el alma que peca va a morir. En Israel dice, ¿por qué tenemos que tener las consecuencias de nuestros padres? De hecho, que el alma que peca, esa va a morir. Ahora, sí, cuando se comete algún error, la consecuencia en esta tierra va a caer sobre los hijos, o sobre las generaciones que vienen, o sobre las descendencias. Ahora, Dios dice, bueno, pero el alma que peca, esa va a morir. No voy a castigar a uno por el otro. Dios no lo castiga, el tema son las consecuencias que traemos nosotros por alguna cosa equivocada de nuestros ancestros, o lo que vamos a dejar nosotros por las equivocaciones que comentamos ahora nosotros. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Esa es la realidad de lo que dice la Escritura. Ahora, entonces, dice, las almas son mías. Las almas no son de un sacerdote, las almas no son de ningún rabino, las almas no son de ningún pastor, las almas no son de ningún ministro de ninguna religión. Usted y yo tenemos un solo pastor, que es el Señor. Y ese pastor dice que las almas son todas de él. El alma que peca, esa morirá. Y el alma, ¿no es cierto?, y tomando a todo el ser humano como su conjunto, tiene su cuerpo, tiene sus instintos, emociones y pensamientos, su mente, y tiene que estar todo en armonía. Y esa es la cosa del Señor, para escudriñarnos, para que estemos en armonía. Por eso dice que el pastor tiene la vara y el callado. Tiene un montón de circunstancias. Se lo dijo Israel. Cuando Israel pasaba un montón de circunstancias,
es cuando le dice, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Dice, nuestros padres comen las uvas y nosotros tenemos la dentera. Usted lea todo el capítulo 18, que es una maravilla. Realmente es una maravilla. Ahora, si las consecuencias de una vida de pecado la pasa todo el pueblo o la generación que viene. Si los ancestros que salieron de Egipto, ¿sí?, no se hubieran rebelado contra Dios y contra Moisés, los que iban naciendo en el desierto o los que estaban chiquitos en ese momento no tenían por qué haberse aventado 38 años en el desierto. Y los 38 años en el desierto que se pasaron los que nacieron en el desierto, por así decirlo, fue como consecuencia del pecado de los padres. ¿Sí? Ahora, los padres que salieron de Egipto y que habían sido redimidos en Pesa y que salieron, ¿sí?, se murieron allí. En un momento, los que nacieron se aventaron los 38 años por culpa de la rebeldía de los demás. Esa es la consecuencia que pasaron. Pero aquí está claro lo que dice Ezequiel 18. Ezequiel 18 dice, el alma que peca, esa va a morir. En un momento determinado les dice, ustedes, los que se me rebelaron, no van a entrar a la tierra prometida. Ustedes sí van a morir aquí en el desierto. ¿Me está siguiendo? Vio como el alma que peca muere. Pero la consecuencia del error por el cual murieron esos, le correspondió a los hijos que se tuvieron que aguantar 38 años en el desierto. ¿Me está siguiendo? Sí, la consecuencia está. Pero el alma que peca muere. A los que nacieron allí, que no se rebelaron, los hizo entrar en la tierra prometida. Y siempre queda, ¿no es cierto? De repente las consecuencias las tenemos incluso más. A veces por desarreglos en la vida personal de cada uno, empezamos a heredar enfermedades a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos. Hay una consecuencia, y no solamente física, no solamente de salud física, ¿no es cierto?, sino tal vez en muchas cosas, emocionales y tantas otras cosas. Entonces, si el pastor conforta el alma de la oveja y la tiene que hacer revivir a través de todo esto, la equipa la tiene que hacer revivir. Yo le voy a mostrar en la escritura brevemente, lo ya analizamos, ¿sí?, situaciones que están narradas en la Biblia, que son muchísimas, muchísimas. Situaciones que están narradas en la Biblia, ¿en qué condición se puede encontrar el alma? Entonces, cuando yo se las nombre, no las vamos a analizar, alguna que otra vamos a ver un poquito. Cuando yo les nombre las situaciones en las cuales se encuentra el alma, las que yo tengo aquí todas, en esto aquí, son todas nefesh, ¿sí? Si no, ya les diría ahí, dice ruach, con ella no. ¿Sí? Pero, ¿en qué situación se encuentra el alma para que el pastor las reviva? Entonces, yo les voy a mostrar. En el libro de Jonás, todo el mundo conoce la historia de Jonás, pero Jonás, busca el libro de Jonás. Jonás es un profeta de Israel que tiene que cumplir el mandato, la orden de Dios de predicar. Un día habíamos hablado, como 7, 8 miércoles habíamos hablado, 8, 9 solamente del libro de Jonás, y me quedé como con 10, 12 temas que el otro día estaba buscando por eso, ¿no? Ya lo hablaremos. Del libro de Jonás. Y entonces, Jonás era un profeta de Israel que tenía que predicar las buenas nuevas de salvación a Nínive, ¿sí?, a una ciudad ninivita que era en definitiva un enemigo acérrimo de Israel. Entonces el profeta de Dios tiene que, por mandato de Dios, predicar a aquel que es su enemigo. No es fácil, a veces no es fácil hablar hasta cuando tenemos una relación un poco deteriorada con alguien. Creo que a veces tenemos incluso hasta con un hermano, pero tenemos con el esposo, la esposa, el cuñado, la hermana, el yerno, la nuera, y tenemos a veces una pequeña ruptura, aunque sea pequeña, quizás como que no tenemos la confianza de acercarnos, ¿no es cierto?, y de platicar y de hablar. Imagínense que a Jonás, un profeta nacionalista, se le vaya a decir, voy a predicar a aquel que es un enemigo acérrimo de Israel. ¿Sí? Y entonces cuando, aquí me interesa cuál es el mandato, porque en definitiva el mandato siempre para Dios es bueno,
Para mí puede ser no bueno porque mi soberbia, mi ego, mi nacionalismo, ¿no es cierto?, hace que yo no le predique al otro. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuando Pedro ya había recibido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? Pedro ya había predicado a miles de personas judías ahí en el aposento alto cuando vino Shavuot y descendió el Ruach HaKodesh. ¿Se acuerda usted? ¿Sí? Y entonces, en ese momento se habían convertido 3.000 religiosos judíos con la predicación de Pedro. Pero si sigue leyendo los capítulos adelante, ¿se acuerda que Pedro no quería predicar a los gentiles porque los llamaba inmundo? Pero Pedro llamaba inmundo a los gentiles teniendo el Ruach HaKodesh. Es decir, como que esto lo tenía una desarmonía total. Pero Dios lo está utilizando igual. Miren cómo lo utilizó, que predicó y se convirtieron al Señor 3.000 personas judías. ¿Sí? Porque eran religiosos, piadosos, Hasid y Sadí, ¿no es cierto? Eran piadosos y justos, que eran líderes de Israel, de las naciones, de las sinagogas que venían a la fiesta de Shavuot y a Pesach de Shavuot. Y estaban ahí y aceptaron al Mesías. ¿Sí? Entonces, pero Pedro más adelante, ¿no es cierto?, por su nacionalismo, por su egoísmo, por su cultura, por su tradición, por lo que fuese, no quería acercarse a los gentiles. Y todavía, a pesar de tener el Espíritu de Dios, llamaba, ¿no es cierto?, inmundo a los gentiles. ¿Me está siguiendo? Entonces también lo tengo en el Antiguo Testamento. Jonás es un profeta y le mandan a decir: hay un Dios misericordioso que quiere la salvación de ustedes, pero eso se lo tienen que decir a su enemigo. A su enemigo. Cuando uno tiene un enemigo, hablando teniendo esto desarticulado, ¿no? Claro, teniendo esto desarticulado, si uno tiene un enemigo, quiere que el otro desaparezca. Pero Dios le dice que a ese enemigo le lleve la salvación del Dios que él mismo quiere. Entonces Jonás no quiere. Y entonces Jonás, en esa duda, en esa zozobra de su persona, ¿por qué tengo que hacer eso? Me parece que no lo voy a poder hacer, no me interesa, no lo quiero hacer, lo que fuese. Comienza a escaparse y se va a un puerto lejano y toma un barco y se mete adentro del barco. Y todo eso causa zozobra hasta los que estaban navegando allí, ¿no es cierto? Y en un momento lo tiran al fondo, lo tiran al mar, se cae en el mar, lo toma la ballena. ¿Me está siguiendo? Y en ese pasaje, hay un pasaje en el capítulo 2.7. ¿Por qué les cuento esto? Por lo que pasa aquí. En el capítulo 2.7 estaba, ¿no es cierto?, adentro de ese pez. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Adonai, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Fíjense en el verso 5. Dice: las aguas me rodearon hasta el alma. Las aguas son las aguas del mar, del océano. Pero las aguas significan las muchas circunstancias adversas. Me rodean agua, me rodean un montón de tribulaciones, angustias. De hecho, que está rodeado ahí, estando ahogándose, más bien que el agua ya te representa angustia, aflicción. Y entonces dice: las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es otra de las expresiones, como un salmista también usa una parecida. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Adonai Dios mío. Qué tremendo. Esto parece un salmo también, ¿sí? Dice: me tragaron las aguas, me tragaron las circunstancias, las aflicciones, las tribulaciones. Sentí que me desenganchaban mi cabeza con las algas, me rodeó el abismo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, pero tú me sacaste de la sepultura. Bien. Ahora dice: cuando mi alma desfallecía en mí, ¿quién no mire? Esta circunstancia, a mí me rodean, no a las aguas, y en la que me rodean 2 o 3 gotitas de aflicción y estoy mal. Y usted me dirá: no, yo estoy fenómeno. No. Por eso es que tenemos a Dios. Porque de repente no creemos, porque somos creyentes, que yo superdotado. Cuando viene la aflicción, la enfermedad, las tribulaciones, problemas en el hogar, en la familia, la economía, las enfermedades, desacuerdos en los hogares, uno sufre. Tanto el hombre como la mujer, todos. Cuando tenemos que tomar decisiones. Y Jonás tomó una decisión que lo llevó al abismo, lo llevó hasta que sentía la angustia, la aflicción,
estado de muerte. ¿Sí? Y dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Adonai y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces, primero, Dios dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Cuando conforta el alma, puede ser que el alma esté como el alma de Jonás, porque podemos tener un alma que esté desfallecida. Yo no sé, a los jóvenes tal vez sí o no, pero todos tenemos traumas. Yo recuerdo cuando también era joven, adolescente, mediano, alto, adolescente bajo, chico, que alguna vez sí me sentía en angustia y me sentía mal. Y me recuerdo aún siendo adolescente que en algún momento parecía que se me cerraba un nudo en la garganta. Y me acuerdo de esas cosas. Porque no nos pasa solamente a las personas adultas. Quiere decir que el alma puede estar desfalleciendo. Un día le voy a mostrar todo lo que son en las palabras también desfallecer, hastiada, adolorida, temerosa, sedienta. Todas, porque el alma está de distintas maneras. Quiere decir que el alma, ahora no importa las palabras en hebreo porque no mucho tiempo más, ¿no es cierto? El alma puede estar desfalleciendo. Cuando uno va entrando en edad y a veces no tan edad, porque uno puede ser joven, tener 18, 20 años, y en algún momento uno puede tener como que el alma le desfallece. ¿A usted nunca le pasó eso, que se sintió desolado, angustiado, triste? O dice, el Señor revive mi alma, Él es el que me conforta. Yo le puedo ayudar a usted me puede ayudar a mí, nosotros vamos a orar, usted ora por mí, yo oro por usted, ¿no es cierto? Y en cualquier lugar que donde uno esté, pero el que conforta, el que revive el alma es Dios. Pero qué tremendo, ¿quién está? Se escapaba del mandato de Dios. Piensa que se puede escapar. ¿Se acuerdan lo que dice, lo que decíamos de la Neyamá? La Neyamá es el pasaje que dice, lámpara de Adonai, es la Neyamá que él pone, ese pasajero, para escudriñar hasta mis intestinos. Entonces Jonás dice, no me gusta lo que me dijo Dios. Entonces me escapo, me voy a un puerto lejano. Le voy a explicar por qué en hebreo irse a un puerto lejano es alejarse al infinito, ¿no? Después le voy a explicar un día por qué, cómo el hebreo bíblicamente ve el mar y el océano. ¿Sí? Cómo ve los barcos, cómo se mete en el barco, lo tiran del barco, se va al agua, lo tapa el agua, el abismo, lo rodean las algas, se cierran, se va hasta abajo de la tierra, cierran los cerrojos. Y ahora cuenta, cuando estuve en ese momento, dice, entonces clamé a Dios. ¿Pero cuándo? Cuando mi alma desfallecía. Usted se piensa que cuando se escapaba de Israel, mire, para un profeta, escaparse como se escapó Jonás de Israel era un sufrimiento terrible. Ningún profeta se quedó de Israel. Porque era el lugar donde Dios da la profecía, donde da la palabra y donde hablo con Dios. ¿Sí? Y entonces el profeta te tiene que ir a un puerto lejano. Eso es el sufrimiento. ¿Usted por qué pensaba que en Getsemaní Yeshua dice que tomó su sed, angustia de muerte, salía gota de sangre de su frente? Porque tenía miedo probablemente a la muerte. Esa angustia que sentía en Getsemaní era saber que la muerte que él iba a poner en expiación por el pecado, en ese momento iba a tener ruptura y no iba a tener conexión con Dios. Y el saber que no iba a tener en un momento, nada más en un momento, la relación con Dios, le provoca gotas de sangre, como que se le rompen los capilares de su cuerpo. ¿Vio cuando usted se golpea fuerte, que tiene un hematoma y que empiezan a salir, tú lo habrás visto en tu pierna, ¿no, Daniel? También, ¿no? Las venitas que salen y después se pone rojo, verde, amarillo, negro. Eso es cuando se rompen los capilares. Bueno, y por eso puede hasta salir la sangre. Bueno, dice que la sangre le brotaba de aquí por ese estado de tensión terrible, de saber que no iba a tener conexión con el Padre. Y entonces, Jonás se va de Israel con el pesar de dejar el pueblo que le estaba predicando, ¿sí? Y entonces pasa un montón de zozobras, vicisitudes, aflicciones, pero la Neyamá, lámpara de la Neyamá del hombre, lo va guiando a Jonás, y entonces lo encuentra, lo mete adentro del pez, ¿no es cierto? Y hace pasar todo eso, pero lo va escudriñando, y dice que cuando estaba así, clamó a Dios. Mira, a veces uno puede orar, uno puede pedir cosas, ¿no? Quiere una casa, quiere un carro,
un novio con plata, pero cuando uno está desfalleciendo es cuando clama verdaderamente. Cuando uno está desfalleciendo. Cuando uno está desfalleciendo, le puedo asegurar que salvo que desfallezca porque no tengamos una vivienda, ¿no? Pero vamos a suponer, cuando uno pide cosas y cosas y cosas y quiere méritos personales, a veces se pide tan mal, pedimos tan mal. Pero cuando uno está desfalleciendo, no va a pedir. Señor, ahí sácame de la angustia, sácame de la aflicción, sácame de la tribulación, sácame del dolor, sácame de la congoja, tráeme fortaleza. No me diga que no le pasa. En algún momento determinado uno dice, bueno, no quiero ni que me des nada, sino aquello que me saque de la tribulación. De hecho, que a veces no tener una buena economía es traer una aflicción terrible o lo que fuera. Pero a veces pedimos, ¿no es cierto? Y pedimos. Por supuesto, Dios sabe las necesidades de cada uno. Entonces tenemos un alma que desfallece. ¿Sí? Bien. En Ezequiel 23, Ezequiel 23, el capítulo de Ezequiel 23 narra la historia de Israel a través de su profeta Ezequiel, donde Dios le muestra las dos partes que tiene Israel, ¿no es cierto?, el sur y el norte, con dos nombres distintos, ¿no es cierto? No lo vamos a ver eso porque no nos interesa. Y entonces Israel tenía un nombre y Judá tenía otro nombre. Pero todo el pueblo de Israel había blasfemado contra Dios, había ofendido a Dios, había desobedecido y no había tenido la obediencia que tenía de su palabra. Y entonces ahí se muestra como fornicación y un montón de cosas, porque está hablando de los Israel y Judá, como si fueran dos mujeres, ¿no es cierto? Y dice así: hijo de hombre, hubo dos mujeres hijas de una madre. Se refiere a Israel. Israel dividido en dos mujeres, las cuales fornicaron en Egipto. Aquí fornicaron, de toda esta expresión, no está hablando de hombre y de mujer, está hablando de la relación de un pueblo que se sujeta a otro pueblo y sigue su cultura, su tradición, sigue su religión, por así decirlo, en parte, o toma de sus dioses, como habíamos visto en otro momento, y eso para Dios es fornicar, es adulterar, ¿de acuerdo? Y entonces les está diciendo, Dios le dice: las cuales fornicaron con Egipto y su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron entujados sus pechos virginales. Y se le llamaba la mayor Ahorab y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahorab y Jerusalén Aholiba. No importará porque este es un tema muy amplio, pero nosotros tenemos a Israel dividido en dos como estaba, el del norte y el del sur. Una era Samaria y la otra Judá, pero Jerusalén y Judá, pero que estaba donde estaba Judá y Benjamín juntitos y las 10 tribus en el norte. Y entonces ambas tenían como nombres nombres de mujeres. Y entonces empieza a decir que ambas, como mujeres, habían fornicado con todo imperio, ¿no es cierto? Tanto el sirio, el asirio, el babilónico y el de Egipto, y habían entablado relación con ellos dejando a Dios, siguiendo su cultura, sus dioses. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos leyendo cómo los reyes, un rey de Judá va a vencer a los edomitas y viene y se trae sus dioses, en vez de adorar a Dios, adora a los dioses paganos? Y entonces, en Ezequiel 23, cuando va narrando todo, las fornicaciones, y no dejó sus fornicaciones en Egipto, y sigue, ¿no es cierto? Verso 14, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas en color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en su cabeza, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista. ¡Qué tremendo! Es decir, tú viste todo el imperio, ¿no es cierto?, babilónico, el Egipto por un lado, el sirio, el babilónico, dice Israel, te enamoraste de cualquier sociedad y cualquier imperio, de su cultura, pero no, y te olvidaste de Dios, no adoraste a Dios. Dios, a través de los profetas,
Es decir, si usted busca, y yo busco, de algo que no es de Dios, o busco un consejo, o busco algo que sea, que no corresponda, todo lo que no sea con respecto a Dios y su palabra, todo otro lugar donde usted vaya, que no sea Dios y su palabra, es herejía, es anatema, es fornicación. ¿Es así? Algunos gente dicen, no, porque yo me fui a tal lugar, porque usted fíjese que no es así. Y a mí no me cuento el cuento. ¿Qué me quiere convencer a mí? No, por favor. Las personas a veces dicen así, no, porque usted fíjese que todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan a Dios. No es así. No es así. No es así. Yo les comentaba, no fue el miércoles. Por ejemplo, supongamos que una persona, no digamos no que venga de Júpiter, pero una persona que nazca aquí, que nazca y que no sepa nada de nada. En cualquier latitud de este mundo que tenemos. Tenés una persona y que de repente dice, esto ya es grande. Y dice, bueno, porque aquí tenemos algo que nos lleva hacia la fe, a lo espiritual. Sí, es innato. Es innato. Y entonces la persona aparece en algún lado aquí en México y dice, ¿cuál es la congregación verdadera? Pues claro, porque va a encontrar mil y una variante. Mil y una variante. Bueno, y empiezo más. Usted se va por ciertas zonas de México, tenemos lectura del café, lectura de la piedra, lectura de los caracoles, lectura de esto, lectura de aquello. Leen todo menos los libros esto. Claro, es cierto. Usted no ve lectura del tarot, la carta, la baraja española, el tarot, esto, aquello, el otro. Un montón de cuentitas, le venden de todo. Le venden de todo. Y a veces también pasan las congregaciones. A veces también pasan. Hay congregaciones que son bastante interesantes, que parecen buenas. Y entonces, porque pasó en México y me sorprendí. Y en otro también yo lo veo hace años en Sudamérica cuando estaba en Madrid. Aquí estaban vendiendo, ¿no? Porque si no, no se puede ungir, ¿no? Era un aceite que habían traído de Israel. Mire, hermano, usted se piensa que Dios, en su gran... Si Dios, que estaba hablando con Jonás, quiere que le prediquen a los ninivitas, que eran terribles asesinos, porque si ustedes leen la historia, en Nínive, en todos esos lugares, eran terribles en la guerra, eran terribles como torturaban, ¿de acuerdo? Bueno, a eso había que predicarle para salvación, ¿de acuerdo? Entonces, si Dios es un Dios de esa magnitud, usted se piensa que si ungimos con aceite de aquí de México, de Israel, Dios no va a bendecirlo. Pero no, llévese decir, porque con este aceite lo trajimos de Israel. Trajimos piedritas de Israel, porque al traer piedritas de Israel es maravilloso el aceite de Israel, la piedrita de Israel. Pero cuidado, lo que no tan... Usted se piensa que si Dios tenía misericordia de Nínive, no va a tener misericordia de nosotros que estamos aquí. Pero de repente surgen los vivos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les dice, así pues, verso 17, se llegaron a Elia, a Israel, dividida como que en dos mujeres, ¿no es cierto?, que Dios había desposado. Israel del norte y Judá en el sur. Israel dividido en dos, con dos nombres de mujer que Dios había desposado, y Dios ve que están fornicando con cualquier cultura pagana, pero no buscan al Dios de Israel. Y entonces les dice así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron. Y ella, Israel, también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. La palabra hastió es la palabra yakab. Es hastiarse, hartarse. No en un sentido también, se puede utilizar de dos maneras, no en un sentido de estoy harto, que no quiero, sino que me hastio y me harto con ellos, ¿sí? Aunque también se puede traducir este hastiar su alma, es una expresión, hastiar el alma, esta expresión, nefe y acá, es una expresión que se puede también sufrir con ellos. ¿Sí? Pero la idea es que se embelezó tanto con la cultura pagana, ¿no es cierto?, que estuvo hartándose. Mira, hermano, el alma puede estar desfalleciendo, y cuando el alma desfallece como Jonás, que dice que hubo cerrojos de muerte en su vida, cuando hubo cerrojos de muerte clamó. Cuando no tenemos cerrojo de muerte,
ay Señor, llévame aquí, llévame un crucero, llévame un tour, llévame por todo el mundo. Bueno, ahí no tenemos el rojo de muerte, ahí somos terribles. Pero cuando tenemos el rojo de muerte, usted no va a pedir, se lo va a pedir que Dios le alivie la angustia que tiene en el alma. Pues no me diga que alguna vez no lo pasó, yo lo pasé. Yo lo pasé. Cuando nosotros estuvimos enfermos aquí, bueno, tanto con la neumonía como con mis problemas personales, ¿no es cierto?, por el corazón, entre comillas el corazón. ¿Sí? En esos momentos que eran difíciles, porque cuando tuvimos la neumonía, lo pasamos terrible. Teníamos que ir a las últimas semanas, por lo menos la primera semana fue terrible con la neumonía, ¿sí? Y en ese momento, mire, nosotros con tal de vivir, y no queríamos nada más. Y de cuando uno está en angustia, verdaderamente dice, bueno, yo por ejemplo, a veces somos terribles seres humanos. De repente usted está y dice, voy a contar un caso para que usted vea. Un día estábamos en Argentina, estábamos de vacaciones. Después, ustedes de estos casos hay millones que nos pasaron a todos. Entonces habíamos terminado de comer con Rosa y estábamos por pagar. Entonces adelante había pagado una señora un matrimonio con unos chiquitos, ¿cierto? Bueno, entonces había que bajar una escalera, no volver nunca porque nunca se nos borró, siempre lo comentábamos las cosas. Entonces, mientras nosotros estamos pagando, va descendiendo, se va la gente al matrimonio con sus criaturas, y había una chiquita de 4 años. Entonces, yo no me había dado cuenta que la señora tenía botas como esas de pie, esas botas de pie. Y entonces la chiquita no podía caminar, chiquita, entonces va a bajar la escalera y mientras la levanta, la chiquita con sus pies le puso los pies aquí en esta parte de la caña de la. Y claro, obviamente como es de Caperucita le quedó marcada la pisada. La levantó en el aire a la niña. Desgraciada, fíjate por dónde camina. Pero es tu hija. Te manchó la botita. Si algo le pasa, le puedo asegurar que no importa que le meten 100 millones de botas a esa mujer cuando tenga angustia. ¿Se da cuenta dónde está el nivel de nuestra conciencia? Mire si esa persona tendría que estar pidiendo eso en ese momento. ¿Qué va a pedir? Que tenga botas nuevas y que la hija no le importaba nada. La levantó en el aire, desgraciada porquería de Dios. ¿Sí? Porque, y no me diga que alguna vez no escuchó algo cuando pasa. De repente usted está en su casa y se le rompe algo, un florerito, una cosa así, hace un escándalo terrible. ¿Por qué? Porque estamos bien llenos de algo, ¿no es cierto? Que nos interesa. Pero cuando estamos en aflicción y en angustia, que se caigan todos los floreros, todos, bueno, regalar, y bueno, se lo regalaron, pedimos perdón a quien lo regaló, si bien, ¿me entiendes? Entonces se rompió esto, se rompió aquello. Por supuesto no vamos a tirar, ahora no se tire todo a la pero claro, pero cuando pasan esas cosas, nos queremos agarrar la cabeza cuando nos damos cuenta que si se cae y se rompe algo, si se me manchó algo. Yo mira, tengo una chamarra ahí. La vez pasada estábamos en el mercado, es una chamarra que se pone de los dos lados, ¿no? Entonces, como tenía el lado clarito, y pasamos por el mercado de Portal, y veo que come, entonces me mancharon con grasa aquí. Y entonces, no se manchó con grasa aquí, Portal la uso siempre del otro lado, porque el lazo no se nota. ¿Me entiendes? Sí, el trabajo se me manchó porque tengo la manchita ahí. ¿De acuerdo? Así claro, del otro lado no la puedo usar, le puse baños, le puse entonces, no se fue. ¿Me entienden? Entonces, tal vez en otro momento empieza, ay, si hubiera sido joven, porque tenía que salir, ay, que se me manchó, qué desgracia, no se revoleaba la silla. Entonces se manchó, no, me la doy vuelta. Y más, ese día ni me la doy vuelta, fui con la manchita por todo el mes. Claro, cuando llega una edad no le importa, a lo mejor un joven se va con la manchita ahí, ¿me entiendes? No es cierto. A veces uno se va a dar cuenta de la valoración de las cosas por las circunstancias de la vida que uno va pasando. En un momento determinado, mejor, esa manchita, ay, me costó, pero ¿y cómo? Nunca la voy a usar del otro lado. Mira, si no la uso del otro lado, no la uso. Y además, la verdad es que lo sé, la sé varias veces con la manchita aquí. Que me ve la manchita y se acabó la historia. Claro, ¿qué me importa que me vea la manchita de grasa? Y aparte, me refiero, paro, porque cada vez que se va diluyendo se ve menos, se ve más grande pero menos, pero más fuerte. Ahora se va diluyendo, se va extendiendo y se va aclarando, así que una manchita grande pero aclarada. Claro,
Es cierto, no se la voy a mostrar, porque era chiquita, ahora tengo que estar así. ¿Me entiende? En otro momento en mi vida, estoy suponiendo que en otro momento en mi vida me agarraba la cabeza, ¿no es cierto? Ahora voy con la chámara y la manchita. Es cierto. Por eso uno va creciendo y se va dando cuenta, ¿no es cierto? Porque si de repente yo me dejaba quedar por mis instintos y mis emociones, hubiera dicho, qué desgraciado, ¿no es cierto? Porque ¿qué te pasa? Uno va caminando y va con los platitos así, lo van a empujar en el mercado de portales, ¿no? Y uno siente el plato de consomé aquí. Claro. Es cierto, usted no se va a nosotros no vamos al mercado de portales. ¿Me entiende? Es cierto. Es claro que es cierto. Entonces, bueno, en otro momento, qué desgraciado, Dios me manchó, usted no ve, ahora me va a tener que pagar, el lleva la no, que a veces somos así. Que no tiene sentido. No tiene sentido porque cuando uno entra a valorar las cosas verdaderas de la vida y de lo que verdaderamente tiene valor, es cuando uno va tratando de que esto vaya corrigiéndose en nuestra vida. No que yo sea perfecto, pero por lo menos las llamadas ya no me importan. Otra cosa es por ahí se me está siguiendo. Entonces, tenemos un alma que desfallece y un alma hastiada. Y entonces después Israel cambia. Pero a veces tenemos el alma hastiada, hartada de estar relacionándonos con cualquier cosa que no es de Dios. Acá, si usted lee todo esto de Ezequiel 23, el pueblo de Israel coqueteaba con Egipto, le pedía ayuda a Egipto, le pedía ayuda a Siria, le pedía ayuda a Siria y luego a Siria y a Babilonia, ¿sí? Según con quién podía estar en más o en menor relación. Entonces, estoy bien, si estoy mal con esto, le pido ayuda a Egipto. Dice, no me pidan, dice, clamen a mí, dice Dios. Pero dice, ustedes, dice, fornican con cualquiera, pero no piden ayuda de Dios. Y aquí en México, como en todos los países, también hay un montón de cosas que parecen bíblicas, pero no son tan bíblicas. No son tan bíblicas. No son tan bíblicas. Podemos buscar de esto, de aquello y de lo otro. Podemos tener, a la gente le gustan mucho las experiencias. Mire, yo cuento algún ejemplo, pero usted no puede creer en Dios por lo que yo le cuente de experiencia. Mi experiencia incluso puede ser errada en las cosas de Dios, en alguna cosa, ¿me entiende? Entonces, mira, la gente, por ejemplo, buscaba cuando en una época aquí también, pero épocas de liberación, que la liberación existe. ¿No es cierto? La liberación existe para todos, para usted, para mí, para todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que liberación es caerse, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted y yo tenemos que ser liberados también. Liberados del egoísmo, de la envidia, de la ambición, de la mentira, del chisme. Claro que tenemos que ser liberados. No vamos a ser liberados en un sentido de quedarnos al piso y agarrarnos la cabeza contra la pared, no, como en algunos casos puede pasar. Pero sí tenemos que ser liberados. Y entonces, en un momento determinado, había una efervescencia en Sudamérica también, en Estados Unidos, aquí, con el asunto de liberación. Se vendía el libro de liberación, todos los libros contaban sus experiencias, hay que hacer esto, aquello, lo otro, pregúntele al demonio cómo es, pregúntele el nombre, aquello, lo demás allá. Entonces, con este demonio tiene que escupir, con el otro tiene que vomitar y con el otro tiene... Entonces, pero no está acá. Son las experiencias que pueden ser positivas a lo mejor en ese caso, pero de una experiencia no se puede sacar doctrina. Si Dios lo utilizó por esa experiencia, está bien, y si fue de Dios y dio resultado, a lo mejor en esa circunstancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a veces, mire, voy a otra cosa rápida, pero les digo algo. A veces no sabemos ni la Biblia y queremos hacer un montón de cosas. El otro lado, no importa quién, pero estaba platicando, decía, por ejemplo, cuando el hermano dice, porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo, ¿no? Es así, correcto. Entonces me estaba explicando que era una cosa novedosa en la Biblia. Es hermosa. Y también es novedosa. Entonces dice, sí, no, porque fíjese, digo, no es Ezequiel, pero ¿cuánto hace un tiempo acá? No está aquí. Entonces, claro, pero yo digo, es cierto, y es una persona con experiencia que se expresa de saber, me parece muy bien. Entonces me dice, sí, ¿por qué? Por eso viene a mi memoria. Captamos de todos lados, pero a veces no sabemos la Biblia. Me dice, sí, porque somos dentro del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? ¿Qué Tito viejo? Entonces me dice, y entonces eso es lo novedoso, porque ahora somos templos. Digo, ¿eso está en la Torah?
yo moraré en ellos. ¿Qué está queriendo decir? No va a morar en el santuario, porque si no, y yo te lo tengo que abrir todo, ¿no? Porque si no hubiera dicho, me construirán un santuario y yo moraré en él. Pero no dice en él, dice moraré en ellos. Porque la persona, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, iba a ser receptor, templo del Espíritu de Dios. ¿Me entienden? ¿A lo que ahora? Después de ustedes le veo aquí cómo está. Es decir, no es porque el Nuevo Testamento no tenga por qué ser no novedoso, maravilloso. Pero Pablo está tomando algo que está, que él lo sabía, ¿sí? Que nosotros no lo sabemos porque buscamos un montón de cosas, por así decirlo. No me interesa la palabra fornicación, pero buscamos aquí, allí, allá, novedades en esta congregación, en la otra, esta que mejor, la otra maravillosa, la otra, lo que fuese, ¿sí? Pero no sabemos la Biblia. Y de repente hablamos como queriendo saber y apantallar a los que no es así. Yo tengo mucho cuidado cuando estudio la Biblia. Yo tengo mucho cuidado cuando estudio, cuando enseño. ¿Me entiendes? Porque de repente digo, sí, ¿sabe que esto es la única verdad? ¿No? Construiré un santuario y habitaré en él. En él es el niño. ¿De acuerdo? El santuario en el medio. Y entonces nosotros nos preciamos de saber, ¿no? Por eso antes de hablar podemos saber cosas de la Biblia y decirlas. Pero cuando queremos medio apantallar al otro, tengamos cuidado, porque a lo mejor el otro se apantalla también, ¿no? Una vez se tiene que tener ese cuidado. Entonces tenemos hasta el alma hastiada, ¿sí? Cuando el alma está harta, como aquí, hastiada de todo lo demás, usted va a ver lo que pasa en Ezequiel también, ¿no? Y si nos damos un cambio de una vuelta, un cambio a la tuerca, por así decirlo, de nuestra vida, vamos a seguir siempre hastiados y hartos con todo lo que nos rodea, menos con lo que es Dios y su palabra. Esa es la realidad. Todo dice, Isaías dice y seguirá diciendo, dice, a la ley y al testimonio. ¿Sí? Y alguna vez alguien me dijo, sí, porque es a la ley y al testimonio de uno. A la ley y al testimonio de la cara. Este es el testimonio. Dice, la palabra es ley, testimonio, tiene distintos nombres, no solamente es palabra o Torá, ¿no es cierto? Ley, testimonio, estatutos, preceptos, mandamientos, etc. Entonces, a la ley y al testimonio. Si no es a esto, es porque no amaneció. Todo lo que no sea conforme a la ley y al testimonio es herejía, es anatema. ¿De acuerdo? No nos corresponde a nosotros como hijos. ¿De acuerdo? Entonces por eso se confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Me conforta el alma. El alma, así como esta carroza con el cuerpo, el instinto, las emociones, el pensamiento que la llama, que nos conecta con Dios. ¿Sí? Eso es lo que el Señor a través de eso nos va a confortar, nos va a revivir. Un día por supuesto vamos a hablar mucho más de esto, con las dos que faltan y todo, pero estas son las que nos interesan porque son las que aparecen por doquier aquí. La última, ¿sí? La última. Créame que tengo un montón. Acá tengo como 25 y tengo más en mi casa de todo lo que es la variante de esto. En el Proverbio 20, 25, 25, terminamos con esto. Si usted no tuvo el alma desfallecida, este mensaje no es para usted. Si usted no tiene el alma hastiada, harta o está todo cansada, tampoco es para usted, pero es preferible que prestemos atención. En el Proverbio, sí, ¿qué Proverbios? Proverbios 25. Proverbios 25. Proverbios 25, 25. Dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como agua fría al alma sedienta, calma también el Nefesh, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Si usted se fija, hoy tenemos las comunicaciones rápidas. Imagínense en aquel momento. Hoy lo podíamos ver aún con comunicaciones rápidas. Aún con comunicaciones rápidas es igual.
Pero en aquel entonces, vamos a ponernos en la situación del lugar, ¿no? Y de la época. En aquellos lugares las comunicaciones eran muy lentas, se tardaba mucho tiempo en transmitirlas. De hecho, que debido a eso, las festividades bíblicas, las festividades nuestras, las festividades judías, salvo Yom Kippur, todas tienen un día más, como consecuencia de lo que era la transmisión de la información, cuando tenían que trasladarse kilómetros y kilómetros, ante la duda de no llegar a tiempo o de haber habido algún problema, cuando se hacían muchos kilómetros para transmitir cuándo fue la luna nueva, etcétera, etcétera, y se diseñaba el calendario. Hoy tenemos el calendario por doquier, pero ahí se diseñaba permanentemente el calendario con las lunas. Entonces había que mandar mensajero diciendo tal festividad cae en tal momento, en tal momento, en tal momento, y ante la duda se agregaba un día más, porque si no se podía cumplir a tiempo, preferible un día más para poder celebrar la festividad. Y entonces, imagínese, usted se iba a un familiar, por ejemplo, podemos poner 1000 ejemplos, usted puede imaginarse otro. Alguien se iba y entonces después de mucho tiempo, ¿no es cierto?, recibía alguna novedad de un familiar lejano, ¿no es cierto?, o el que se fue, o alguien que le tenía que transmitir algo de alguien al que fue a visitar. Y entonces dice, como agua fría al nefesh, al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Quiere decir que tenemos, el alma puede estar desfalleciendo, puede estar harta, hastiada, o sufriendo, que también esa palabra hastiada también se puede traducir como sufrida, alma sufrida, o también puede ser el alma sedienta. Imagínese usted, yo que cuando he dicho, el que espera desespera, ¿no es cierto? Como decimos, ¿no? Y es cierto, cuando uno espera, en algunos casos desespera, por cualquier circunstancia, y uno entra en estado de desesperación ante una noticia. De repente usted está en un hospital esperando que venga el resultado de una intervención, ¿sí? Y estos 2 o 3 horas le va a aparecer 2 o 3 semanas. Y cuando está en su casa también, porque es cierto, porque a todos nos ha pasado. Y entonces, hay un alma sedienta, entonces usted tiene que recibir una buena nueva, y está la incertidumbre. ¿Sí? Pero usted recibe una buena nueva de lejanas tierras por algo que usted está esperando ansiosamente. A veces no nos damos cuenta, pero a veces esperamos cosas ansiosas. Claro que sí. Hay veces que son situaciones que esperamos, estamos ansiosos por algo así, y dice que eso se está sediento. Y cuando viene esa buena nueva, es como agua fresca para el alma sedienta. Ahora, las buenas nuevas es la palabra, ¿sí? Como que viene de lejanas tierras. Qué padre. Quiera Dios que en esta hora, mi hermano, mi hermana, podamos tener el alma sedienta. Porque al escuchar las buenas nuevas del Señor, al escuchar la palabra de esperanza, de salvación, de redención, de fortaleza, la palabra, no el carisma que pueda tener el predicador, ni la elocuencia, ni si es gráfico, si ni cuenta historias, si da ejemplos, es la palabra. La buena nueva de Dios es la que conforta como agua fresca al alma sedienta. Esa buena nueva que apacigua el alma sedienta es la que recibió Jonás cuando su alma le fallecía. Esa misma agua, esa buena nueva, porque la palabra es el agua, es la que nos va a sacar de ese estado de hastío, de estar harto, o de estar sufriendo, como también se puede traducir. Quiera Dios que Sune Yamá y Mine Yamá pueda estar conduciendo bien nuestra carroza. A veces los instintos, las emociones nos hacen... Los instintos no son malos, pueden estar desbocados en los caballos, ¿no es cierto? Pero uno tiene los instintos, no necesariamente son malos. El cuerpo no es malo. El cuerpo está en un estado como neutral y puede actuar bien o puede actuar mal en función de todo eso. Pero quiera Dios que la Neyamá
de nuestras vidas estén en esa relación con Dios, para que si estamos desfalleciendo, si estamos hastiados, si estamos contestados, como en otro aparece alma contestada, o alma adolorida, o alma sedienta, o tantas almas que algún día ya veremos en la próxima, seguramente que sí. Continuaremos. Quiera Dios que entonces podamos recibir buenas nuevas de lejanas tierras como agua fresca para nuestras vidas. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Dios nuestro, Señor, Dios de nuestros padres. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por la misericordia. Gracias por este nuevo día que tú nos has dado, que en este día de Shabbat podamos vivir de tu reposo, que podamos vivir de esas buenas nuevas de salvación, de redención en nuestro Mesías y Salvador Yeshua. Señor, nos gozamos en tu presencia, levantamos tu nombre en alto, nos humillamos delante del trono de la gracia, pedimos perdón de nuestra falta, de nuestros pecados, abrimos nuestro corazón, Señor, para que verdaderamente, Señor, tú hagas esa morada, ese santuario en nuestras vidas y podamos ser, Señor, templo del Ruach HaKodesh. Bendito y alabado sea tu nombre. Que tu palabra, Señor, sea para nosotros agua refrescante, Señor, que venga de lo alto, Señor, quitándonos ese estado de desfallecimiento muchas veces, esa alma angustiada, esa alma dolorida, ese alma contristada, Señor, que muchas veces podamos tener, pero sé tú nuestra fortaleza, nuestro aliento, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, fortalécenos en nuestro espíritu, alienta nuestro corazón y sea renovada nuestra fuerza, Señor. Y queremos sentir en nuestro ser interior, Señor, que tú, Señor, confortas nuestra alma, revives nuestra alma y nos guías por senda de justicia. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, una vez más ponemos a nuestra hermana Rocío y Carlos Alberto, Señor, para que tú les des, Señor, la capacidad, la fuerza física y todos los medios necesarios para preparar sus cosas, Señor, en su próximo viaje. Señor, te damos gracias por ellos, guárdales, bendíceles y líbrales de todo mal, que puedan, Señor, ya que salir y llegar con bien hasta la ciudad de Veracruz. Y del mismo modo te damos gracias, Señor, por Ulises, por Australia y por Andrea. Señor, te damos gracias por la familia de María Elena Tobar. Gracias por este matrimonio, por la niña. Te damos gracias por sus vidas. Los ponemos en tus manos. Gracias por participar con ellos, por estar con ellos. Señor, bendice el matrimonio, bendice el hogar. Señor, y da sabiduría, Señor, a Ulises y a Australia. La sabiduría que viene de lo alto para poder guiar a Andrea en el camino de tu palabra, en el camino de la sabiduría, en el camino de la rectitud, Señor, para que ellos como matrimonio y como familia, Señor, puedan sentir tu presencia y estar siempre bendecidos. Señor, que en el retorno a la ciudad de Tuxtla en el día de mañana tú le guardes y que puedan, Señor, viajar bien, llegar con bien y reanudar su vida en la ciudad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendícenos, fortalécenos, en el nombre de nuestro Mesías y Salvador. Amén. Viniste con otro muerte, ¿no? Muy bien. Al miércoles, Dios mediante, tenemos reunión.
No lo anuncio nunca, pero Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hakafem. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amén. Bendito eres tú, Rey nuestro Dios eterno, Señor, Creador del fruto de la vid. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que extraes el sustento, el pan de la tierra. Te damos gracias por este día de Shabbat. Sea tu reposo y tu shalom de lo alto en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias por los que estamos aquí, por los hermanos que no han podido venir. Sea tu bendición en todos y en cada uno, Señor. Gracias por el pan de cada día, por la provisión de tus manos. Gracias por el hogar, la casa, la vivienda de todos y de cada uno, por los trabajos, Señor, de todos y de cada uno, Señor. Y rogamos que en esta y en toda hora, Señor, nos guarde, nos bendiga y nos libre de todo mal y de todo peligro. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y gracias también por las ofrendas que vamos a levantar. Bendice las ofrendas y bendice, Señor, la prosperidad en el hogar de todos y de cada uno. Ve'Hashem Yeshua HaMashiach. Amén.